de vida, por la relación que nos has ofrecido, Señor, por tu perdón, tu gracia. Estamos agradecidos por nuestras familias, nuestros hogares, nuestra iglesia. Y en esta noche, Señor, venimos ante ti buscando tu bendición sobre este tiempo de estudio. Te pido, Señor, que en esta noche que nos hables, que nos des tu gracia y tu favor para entender tu palabra, para atesorarla en nuestro corazón. Te pido, Señor, por gracia, Señor, para poder predicarla. Pido, Señor, que use los dichos de mis labios en esta noche, que sea tu palabra por tu dirección, y te damos a ti toda la honra y toda la gloria por poder estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Um, Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Colosenses. Y el estudio de esta noche se llama La cabeza de la iglesia. Y comenzamos en esta noche con esta pregunta: ¿quién es Jesús? Y hay una porción en el libro de Mateo donde Jesús tiene a los discípulos reunidos, y les hace esta pregunta. Y Mateo nos lo cuenta de esta manera. Dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Y Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una gran pregunta, es una pregunta que yo creo que todo ser humano debe de hacerse a sí mismo. Jesús, quiero que piense en la importancia de esta persona a la cultura. Aunque una persona no sea creyente, que no haya nacido en un hogar cristiano, por todo el mundo se conoce el nombre de Jesús, en diferentes maneras, pero se conoce lo suficiente para entender lo que Jesús dijo de sí mismo. Y la gente, creo que se priva de algo al no hacer la pregunta. Porque la gente asume cosas de Jesús, y aun cuando venimos al Señor Jesús y venimos a Nueva Vida, traemos conceptos del mundo o conceptos históricos, conceptos culturales o conceptos familiares que no son necesariamente la verdad bíblica. Y es como que viniéramos a Jesús y quisiéramos traer lo pasado del mundo. Y el proceso en Dios es de que la información previa, aunque hubiera sido algún tipo de luz bíblica, necesita ser ahora filtrada y reafirmada, y por extensión crecida, desarrollada bíblicamente. No a lo que nosotros decimos acerca de Jesús, pero qué es lo que la Biblia revela acerca de Jesús, que no solamente es Dios, aunque absolutamente es Dios, pero que como ser histórico y cultural no hay ser más importante en la historia. Tanto así que se vuelve a comenzar el ciclo del tiempo, que a su nacimiento comienza ahora el calendario que nosotros entendemos. Estamos en el año 2025 por la suma y explícita razón de que Cristo nació. Y aunque hay otras culturas que continúan contando para el año 700, 7000, 8000, lo que sea, en lo que es el mundo en su totalidad, se entiende que hubo un cambio en toda esfera a raíz del nacimiento, la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo. Así que cada persona debe de hacerse esa pregunta, y si una persona está titubeando, no está muy segura acerca de Jesús, yo le diría que el venir a Jesús no es un salto por fe en la oscuridad a ver a dónde cae uno, sino que es un salto hacia la luz, no un salto a la oscuridad a ver dónde caigo. Cristo es luz, la luz del mundo, y Él nos llama a relación, y al acercarnos a Él, aún no entendiendo todo lo de Él, aún no estando seguro de creer acerca de Él, estamos caminando hacia la luz y no la oscuridad. Y cada persona debe de hacer
esta pregunta, su propia pregunta, y contestarla bíblicamente y llegar a un entendimiento acerca de la persona de Jesús. Y quiero que piensen lo siguiente, que aquí esto es lo que Pablo está haciendo con la iglesia en Colosas, porque dijimos que la iglesia está siendo atacada de muchos diferentes ángulos, por la falsa doctrina, están siendo seducidos a adorar ángeles, están siendo seducidos a pensar que Jesús no tuvo cuerpo físico, están siendo seducidos a pensar que Jesús fue una creación más de Dios, están siendo seducidos a pensar que Jesucristo no es Dios, y el apóstol Pablo está combatiendo con espada en contra de las mentiras del diablo que se han infiltrado dentro de la iglesia. La semana pasada, o la antepasada, perdón, expliqué de que él está reformulando, reestructurando el conocimiento en la iglesia acerca de quién es Jesús, porque entraron en la puerta a la luz hacia Jesús y luego ahora están siendo confundidos y ahora la gente en esta iglesia ya no sabe quién es Dios, quién es Jesús. ¿Por qué es que son salvos? ¿Por qué es que su obra en la cruz es eficaz? La gente está confundida por la falsa doctrina y él está edificando un caso legal. Y lo expliqué de esa manera la última vez porque él está estableciendo un caso donde se está estableciendo que él es rey, por lo tanto tiene dominio sobre la creación, es posesión personal de Jesucristo. Y ahora, él ahora está tratando de silenciar las mentiras que se han infiltrado en el corazón y en la mente de los creyentes en esta iglesia. Para generaciones subsecuentes como la nuestra, la enseñanza es la misma. Porque la gente viene a Cristo ahora y dice, bueno, Cristo era un buen maestro, pero no era Dios, enseñó cosas bonitas, pero eso no quiere decir que era Dios. Sí murió en la cruz, pero eso de resucitar es una fábula, es algo que simplemente se enseña como una alegórica, que verdaderamente Él ahora vive eternamente. Y la gente ahora también tiene tanta confusión en nuestra cultura como esta iglesia tenía en su propia cultura en su tiempo. Entonces la enseñanza es igual para nosotros y por eso estamos caminando a través del libro de Colosenses. Y quiero comenzar con esta lección, la cual la vimos la última vez juntos. Y es de que Jesús es el único Hijo de Dios y el Rey sobre todo. Esa fue la primera respuesta a la pregunta ¿quién es Jesús? Jesús es el único Hijo de Dios. Ahora hay gente que dice, pero que no somos todos hijos de Dios. No. Todos somos creación de Dios y cuando venimos a Cristo nacemos otra vez, no en lo físico, en lo terrenal, sino que nacemos ahora en nueva vida en el cuerpo de Cristo y somos adoptados por el Padre como hijos, pero solo hay un único Hijo de Dios y es Jesús. Y eso es lo que Él nos ha enseñado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Jesús es el único verdadero Hijo de Dios. Y nosotros somos hijos por creación, por adopción, abrazados, amados, tenemos padre, tenemos familia. Pero no nos confundamos, que cuando la gente habla, dice cosas así, a veces nosotros decimos, no, pues sí, también, no, todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Incluso Jesús llamó a alguna gente hijos del diablo. Para ser bien claro, ese Cristo de amor que la gente tanto proclama, dijo que alguna gente es hija del diablo. No toda la gente es hija o hijo de Dios. Ahora, el deseo de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento y sean hijos de Dios. Colosenses 1, 13 al 14 nos dice que Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados, trasladados del reino de la muerte al reino de la vida, traslado del dominio del diablo, ahora al dominio del señorío de Jesucristo, y en Él, en Jesucristo, tenemos redención, o sea que Él pagó por nuestra libertad, pagó por nuestra redención, y ahora tenemos perdón de nuestros pecados. Entonces aquí,
Lo que está haciendo Pablo, y entendamos que yo utilizo el nombre del autor, pero todo es por autoría de Dios. Pero lo que está haciendo aquí Dios a través de Pablo es que está dejando en claro que Jesús no es un maestro espiritual o una emanación. Utilizamos esta palabra la otra vez, o sea que es una nueva aparición física de una deidad, sino que Jesús es el único Dios que nosotros podemos, en el cual podemos creer. Entonces está edificando un caso legal, como dije antes, que Jesús es preeminente, Él está por encima de todo, todo le pertenece a Él, Él es el Rey sobre todo. Y como vamos profundizando en el libro de Colosenses, esa realidad se va expandiendo más y más. Así que lo que quiere hacer aquí Dios por medio de Pablo es expandir nuestro entendimiento, magnificar la persona de Jesús, la obra de Jesús, dentro de la mente de los creyentes. Recuerde que la iglesia no es el edificio. Los creyentes formamos la iglesia. Y donde hay una asamblea de creyentes, eso se llama una iglesia. ¿Okay? Pero hay una sola iglesia universal que es el cuerpo de Cristo. Somos una iglesia local, la reunión y asamblea local del cuerpo de Cristo en esta localidad. Y lo que Él quiere hacer es que los creyentes tengan presente en su entendimiento quién es Jesús. No solamente que creamos por una corazonada, pero que tengamos fe en el Dios de la Biblia. Así que Pablo nos describe algo que quiero expandir en lo que hemos visto y a dónde continuamos ahora. Lo que él hace es de que él nos está informando de que Cristo lo podemos entender en base a su relación a tres aspectos. Creo que hizo una lámina acá arriba que se puede ver. Y aquí en el libro de Colosenses nos lo compara, nos lo enseña para que podamos entender. Entonces, el primer punto en relación de Jesús es a la deidad, o sea, a lo que es Dios. La divinidad. Si puede, va a estar notando, anote eso. Él está enseñándonos la relación de Cristo al Padre. Y nos dice en el verso 15 que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y Él es supremo sobre toda la creación. Dijimos anteriormente que Jesús dijo de sí mismo, nadie ha visto al Padre, pero el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Juan vimos que nos dice que nadie ha visto al Padre, pero quien ha conocido el unigénito de Dios ha conocido al Padre. Ningún ojo lo ha visto, ninguna persona física lo ha visto, sino que Cristo es la única expresión física y visible de la deidad. El Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, revelado, digamos, sus diferentes expresiones de deidad, pero el Hijo es la imagen visible. Aún el Espíritu Santo no tenemos imagen visible, aunque la gente insiste que es una paloma, no es una paloma, es Dios, pero no es visible. Entonces, el primero nos dice que Cristo es Dios y es la imagen visible. Dijimos que esta palabra de imagen es la palabra ícono, ¿okay? Y que Él es la representación física de un Dios no físico. Luego nos muestra su relación a la creación. Y en esto lo vimos la última vez juntos. Versículo 16 nos dice, porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Cristo es el autor de todo. ¿Okay? Y cuando nosotros vemos la voz de Dios en Génesis, es la voz de Cristo físicamente, diciendo, hágase. Y aunque vemos una imagen de que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, no es el Espíritu de Dios quien habla a la creación, sino que es Jesucristo mismo. Ya lo hemos estudiado y por eso aquí se nos dice que Jesucristo no es cualquiera, es el creador de todas las cosas, incluso el creador de las personas, del universo, del sol, del cosmos, de todo lo que existe, lo que vemos, lo que no vemos, lo que está bajo la superficie, lo que tiene expresión física, lo que no tiene expresión física, por ejemplo, como el mundo espiritual,
los ángeles y luego esos ángeles caídos que conocemos también como demonios, todo eso es creación de Cristo. Y hoy comenzamos a ver esta tercera enseñanza acerca de la relación de Cristo a la iglesia. ¿Qué es lo que Cristo tiene que ver con la iglesia? Y quiero que por un momento, antes de seguir anotando, quiero que pensemos en lo siguiente. Por todo el mundo vemos denominaciones y movimientos religiosos que se autodenominan la iglesia, pero su doctrina, su práctica, su creencia, nada tiene que ver con Jesucristo. Ven, por ejemplo, los católicos ven a María como, por declaración de Juan Pablo II, como corredentora con Cristo. Y si ella es corredentora con Cristo, Cristo no era suficiente, por lo tanto no tenía por qué morir. Pero ella no es corredentora del todo. La Biblia no enseña, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Nadie más, ningún ángel, ninguna expresión, ningún vicario, ninguna virgen, ningún santo. No hay absolutamente nada ni nadie que se interponga a la obra redentora, sino que es obra exclusiva de Jesucristo. Y Colosenses 1, vamos a leer del 18 al 20, nos dice que Él es también, o sea, Jesucristo es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aquí Pablo le está recordando a la iglesia que la iglesia en Colosa no fue idea de quien la formó, que no es una expresión cultural, que es el dominio exclusivo de Jesucristo. Porque la Biblia dice que Cristo se dio a sí mismo por su iglesia. Regresará por su iglesia sin mancha, sin arruga, sin pecado, sin mancilla. Viene por su iglesia para glorificarla, para llevarla consigo. Hemos estudiado ya que allá en el cielo, después de ser tomados, estaremos juntos en la boda del Cordero, la iglesia y su Señor juntos. Presentada la iglesia ante el Señor Jesucristo y tomado en unión celestial por siempre. La iglesia no es un edificio, no es una oficina, no es una corporación. La iglesia es pertenencia y dominio exclusivo de Jesucristo. Por lo tanto, Él es la cabeza de la iglesia. Y tenemos que entender, en el contexto de lo que se nos enseña aquí, que Él es el cimiento también de la iglesia, es el fundamento. Así que entendamos aquí lo que se nos está siendo presentado acerca de la relación de Cristo con la iglesia. Vamos a comenzar con esta lección, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y comenzamos con la primera parte del versículo 18, donde se nos dice que Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo tiene, todos sus miembros tienen una relación exclusiva con la cabeza. Todo funciona en coordinación por la cabeza. Todo está conectado y tiene este centro, este núcleo de control, de autoridad y de mando que está aquí en la cabeza. Y se nos dice que Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Y aunque no tiene la misma relación dependiente que tenemos nosotros de la cabeza, usted puede perder una pierna y vivir, pero si pierde la cabeza ya no hay más vida, aunque tenga todos los miembros del cuerpo. ¿Okay? Separando a la cabeza del cuerpo, el cuerpo ya no tiene vida. Igual, la iglesia no tiene vida sin Jesucristo, pero Jesucristo no necesita a la iglesia, porque Él es Dios eterno. Y vamos a hablar en términos prácticos, lo que significa que Jesús es la cabeza de la iglesia. Número uno, significa que Jesús tiene
el poder decisivo y autoritativo sobre la iglesia. No solamente es rey, no solamente es creador, hay un término que ya no se usa muy seguido, el mandamás, el encargado, el que tiene dominio, poder, potestad. En Juan 8:31 se nos dicen las palabras de Jesús, que dice que luego Jesús comienza a decirle a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen mi enseñanza, serán verdaderamente mis discípulos. Hay una vía en la relación de autoridad de la iglesia, es decir, el creyente hacia Jesucristo. Cristo es quien manda. Los creyentes no mandamos. Y yo sé que se habla mucho acerca de la autoridad del creyente. Jesús mismo les da autoridad para matar serpientes y todo eso. Yo entiendo eso, pero estamos hablando del uso de la autoridad delegada de Jesucristo sobre los creyentes, a diferencia que los creyentes tengan autoridad nativamente o natamente dentro de ellos. No poseemos autoridad, la autoridad es de Cristo. Y cuando Cristo da autoridad a la iglesia para que obre, se hace siempre en sumisión a Dios. O sea que Dios no está obligado a cumplir los mandamientos de los hombres, sino que el hombre está obligado a cumplir los mandamientos de Dios. Y entonces aquí se nos dice de una manera muy práctica: si ustedes me obedecen, son mis discípulos. Esa es la relación entre nosotros. Ustedes me siguen, ustedes me obedecen, ustedes hacen lo que yo les digo, hablan lo que yo les voy a decir. Incluso manda a los discípulos, dice: no se preocupen por lo que van a decir, porque se les dará en ese mismo momento lo que han de decir. Cristo es quien tiene la autoridad y el poder decisivo sobre los creyentes y extensión la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, y la manera más práctica de vivir en esta verdad es que Jesús debe de ser quien tome las decisiones activamente, tanto en el trabajo de la iglesia, como en la vida de la iglesia, como en la adoración de la iglesia, como también en el propósito de la iglesia. Es Cristo quien debe decidir, quien es el que tiene la autoridad de decidir sobre la iglesia, sobre los asuntos de la iglesia. ¿Por qué? Porque ese es el poder que Él tiene en el creyente. El creyente, por eso hemos estado estudiando acerca de Mateo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estuvimos hablando de que ese amor tiene que ver con convicción profunda, y cuando hablamos del alma es el centro de decisión del hombre, que el creyente no ejerce la libertad de decidir afuera de Cristo. Donde ya entendemos la voluntad de Dios en la palabra de Él, eso es lo que debemos de hacer. Y cuando no tenemos claridad acerca del rumbo que tomar, debemos de buscar la dirección de Dios. Y hay muchas maneras de hacer eso, pero la mejor manera es orando y buscando en la palabra de Dios por su dirección. Entonces, en términos prácticos, cuando decimos que Cristo es el que tiene autoridad, el poder decisivo y autoritativo, o sea, que tiene la autoridad para decidir, lo que estamos diciendo es que es Cristo quien manda en la iglesia. Si el pastor dice tal tontería y no se alinea con lo que dice la Biblia, el pastor no tiene autoridad para decir nada. Está equivocado. Cualquier pastor, predicador, lo que sea, que está en desafianza de lo que enseña la Biblia, el creyente no está obligado a seguir las instrucciones de esa mala instrucción bíblica. Aún, quiero ser claro, alguien se puede equivocar sin maldad. No quiere decir que el hombre sea malo, pero si es algo que contradice la Biblia, si yo digo algo que contradice la Biblia, no tengo autoridad para tratar de que se ejerza eso en la iglesia. Nadie lo tiene. Por eso cuando escuchamos de cosas de que los pastores dicen cosas que no tienen sentido bíblicamente hablando, por ejemplo, una iglesia muy grande en Carolina del Norte que el año pasado le dijo a todos los miembros, son como 20,000 miembros, que invitaran gente de afuera, pero que no estuvieran hablando nada de la cruz, de la muerte, de la sangre y todo eso.
Y uno se pregunta, ¿qué autoridad tiene un pastor de decir eso? Si la cruz y la sangre es el propósito central del mensaje de la iglesia. Cristo crucificado, Cristo resucitado, Cristo el que regresa. Entonces, un creyente se puede equivocar, un pastor se puede equivocar, pero es Cristo por medio de su palabra, a través del poder del Espíritu Santo, quien debe decidir en la obra de la iglesia y también en la obra de nosotros. Entonces, es de suma importancia que lo que está sucediendo dentro de la iglesia esté siendo dirigido por el Señor, a lo mejor de nuestra habilidad. El hombre se puede equivocar, pero debemos de buscar a Dios. Debemos de buscar a Dios en todo. Entonces, este es el problema que la iglesia en Colosas tiene, que han llegado a tal grado de confusión que han perdido su dependencia en Cristo y su enfoque en Cristo, y ahora están siendo dirigidos por falsedades doctrinales. Y en un término muy práctico, eso se puede denominar como la iglesia ha perdido su primer amor. Porque no ama a Cristo primeramente, sino que está amando la enseñanza del hombre y siguiendo la enseñanza del hombre. O sea, Jesús hace equivalente el amor a la obediencia. Si ustedes me aman, hagan lo que les digo. O sea que para Jesús el amor equivale a obediencia. Entonces, la iglesia ha perdido su primer amor en esencia y ahora se está pareciendo a la iglesia cercana, que es la de Éfeso, que es una de las de Apocalipsis, que el Señor le dice, has perdido tu primer amor. Y ahora se encuentra la iglesia en Colosas también, habiendo perdido su primer amor. ¿Por qué? Por la confusión doctrinal. Entonces, el trabajo de el apóstol, el Espíritu Santo del apóstol es restaurar otra vez el entendimiento y la dependencia de la iglesia sobre su Señor y sobre nada más. Lo segundo que significa esto en términos prácticos es que Jesús es el primero en resucitar y Él resucitará a la iglesia. Y lo vamos a ver ahorita por qué es que decimos eso. ¿Okay? Entonces, en un solo versículo se nos está diciendo dos cosas. ¿Okay? Cristo es todo para la iglesia. Sin Cristo, la iglesia es nada, no tiene sentido de ser. ¿Por qué? Porque Jesús dio su vida por ella, Jesús la ha redimido y Jesús la va a resucitar. Ahora, la va a resucitar para los 2 milenios, los 2000 años de creyentes que han fallecido. Cuando venga Cristo, se nos dice la Biblia que todos seremos tomados y seremos transformados. Y la iglesia, los que estamos vivos, seremos también tomados juntamente con ellos y transformados en el aire. Dice el segundo versículo, segunda parte del 18, dice que Jesús es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, no sé cómo se dice bien. Primacia, ahí va. Primicia, ¿no? No es primacia, o sea que es primero. ¿Ok? Entonces, Cristo es el primero en resucitar de entre los muertos. ¿Por qué? Él nos dijo, yo iré y les prepararé un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Y si les digo que voy a preparar un lugar es porque voy a regresar por ustedes. Es decir, que se nos dice, no solamente en los 4 relatos del Evangelio, pero también en las epístolas, que Cristo va a volver por su iglesia. Y si leemos más allá del capítulo 4 en adelante del libro de Apocalipsis, la iglesia ya no está en la tierra, ahora está en el cielo. ¿Okay? Entonces, Cristo es el primero en resucitar. Ahora, esto es algo que pareciera contradecir cosas que hemos visto en los 4 relatos del Evangelio. ¿Por qué? Porque vimos a Cristo hacer milagros de resucitación, de resurrección, gente que había muerto. Entonces, por ejemplo, la hija de Jairo. Lo estudiamos en Marcos, que la hija de Jairo murió, llega Jesús y la resucita. ¿Okay? Lo vemos también
en Lucas, creo capítulo 7, donde vemos que se nos dice que hay una viuda en una ciudad llamada Naín, y su único hijo había muerto. Y Jesús lo resucita a este muchacho mientras lo llevan en procesión fúnebre. Ya lo llevan a enterrarlo y dicen, hey, vengan, dénmelo. ¿Okay? Entonces vemos en Lucas ese relato, resucita al muchacho que había muerto. Vimos el milagro de cuando resucita a Lázaro en el libro de Juan. Había sido ya enterrado por 4 días. Llega Jesús y le dice la hermana de Lázaro, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús dice, remuevan la piedra. ¿Y cuál es la respuesta que le dan a Jesús? Pero Señor, ya hiede, ya huele muy mal. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya habían pasado 4 días, no había embalsamiento para Lázaro, no habían preservado su cuerpo. Murió y directo a enterrarlo. Y habían pasado 4 días y usted deja cualquier cosa muerta por 4 días de afuera y los gusanos salen al segundo día. Y hay pudrición. Y Jesús resucita al hombre. Entonces, ¿cómo es que podemos decir entonces que Jesús hace milagros donde resucita gente, pero Él es el primero en resucitar, dado de que Él resucitó a esta gente antes de morir y de resucitar? Entonces quiero entrar un poco en esto porque creo que es de gran provecho para nosotros. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es la diferencia entre otras resurrecciones y la de Cristo? Y aquí está la respuesta. Número 1, todos fueron resucitados a su vida terrenal. Fueron resucitados en sus cuerpos presentes. Y aquí está la última. Y resucitaron en su pecado. ¿Okay? Aquí está la diferencia. Lo que Jesús les da, como quien dice, es un nuevo comienzo, pero es en la misma cosa. Al mismo cuerpo, o sea, estaba ya gordo y peloncito, así volvió. ¿Okay? Jesús lo resucitó en vida a como estaba al tiempo de fallecer. Regresa, pero no es una resucitación permanente. Entonces, ese es el punto. Jesús los trae de regreso de la muerte y hace un milagro que muestra su poder, que tiene poder sobre la muerte, aún antes de vencer en la cruz. Todavía tiene el poder de desafiar a la muerte. Dice, yo digo que regrese y va a regresar. Jesús tenía poder físico sobre todo, aún antes de resucitar. Pero al resucitar, número 2, Jesús resucita con cuerpo glorificado. Es un cuerpo inmortal que jamás será sujeto a la muerte otra vez. Murió una vez y por todas. Resucitó. Y la imagen que vemos de él en el libro de Apocalipsis es que todavía tiene las llagas. Resucitó. Es Dios resucitado eternamente, y así como Él fue resucitado, así también seremos resucitados nosotros. No de regreso en el pecado, no de regreso en el mismo cuerpo, no de regreso en la misma condición de vida. Este cuerpo, Pablo dice que es una casa de campaña. Es todo lo que es. Es una cobertura temporal para este espíritu eterno que ha sido redimido por Cristo. Pero cuando Cristo venga por la iglesia, ese cuerpo lo mudaremos y seremos revestidos de gloria del cuerpo glorificado que Dios tiene para sus hijos. Por eso cuando escuchamos de gente que habla, que creen en Cristo, hay que preguntar, ¿verdad?, ¿qué es lo que creen acerca de Cristo? Porque creer en Cristo es volver a nacer otra vez, no es ser miembro de una iglesia. Y al haber nacido de nuevo otra vez, vamos a morir físicamente, pero resucitaremos glorificados tal y como Cristo es glorificado. Y para nosotros que estamos vivos al momento que Cristo regrese, seremos tomados y glorificados simultáneamente. Porque en el cielo no entra carne. ¿Suena raro eso, verdad? No entra esta carne. Es un cuerpo glorificado.
Y quiero que vea las palabras en Hechos 26, 22 al 23, donde se nos dice que, pero Dios vino en mi ayuda, por eso hasta hoy no dejo de dar mi testimonio a grandes y pequeños. Este es el preámbulo a lo que quiero llegar. Y no digo nada que no hayan dicho ya los profetas y Moisés. Deténgase ahí. Aquí se nos está diciendo, Pablo nos está diciendo en el libro de Hechos, que lo que sucedió con Cristo fue profetizado ya anteriormente en el Antiguo Testamento, donde la Biblia nos dice que no, tu santo no verá corrupción. No dejarás mi alma en el Seol, dice el libro, dice en Salmos. Ya ha sido predicho en el Antiguo Testamento que el Mesías vendría, y 23, por ejemplo, que el Cristo tenía que padecer y que sería el primero en resucitar de los muertos para anunciar la luz al pueblo de Israel y a las naciones. Pero hablamos de creer, ¿qué es lo que cree usted? Usted que nos acompaña, esa persona que casualmente nos escucha, cuando usted dice que cree en Dios, ¿qué es lo que cree acerca de Él? Porque esto es lo que estamos siendo llamados a creer. Cristo resucitado, primicia, primero entre los que van a resucitar la iglesia. ¿Okay? Entonces, su resurrección es diferente a cualquier milagro que Él hizo. Porque es resurrección ya, Jesús ya no tenía su cuerpo terrenal, sino que vemos a Cristo glorificado. Y su iglesia, el creyente, la persona nacida de nuevo, también tendrá cuerpo glorificado. Y nuestra oración debe ser que nuestros parientes, nuestros amigos, estén ahí con nosotros. ¿Okay? Entonces, y quiero decir lo siguiente, ¿y por qué Jesús resucitó? Cristo resucitará a su iglesia. Ahora, cuando utilizamos estos términos, creo que esto trae un poco de confusión. Porque el entendimiento dinámico de esta declaración es que los cristianos van a ser resucitados. Y ahí regresamos a esto. ¿Cuál es su definición de cristiano? Hace un tiempo atrás predicaba acerca de esto. Y yo entiendo que muchas veces las cosas que yo enseño a veces son un poco difícil de procesar. Pero trato de aferrarme a lo que enseña en la Biblia. Y dije, no hay creyentes, por ejemplo, se dice, soy creyente nacido nuevo. ¿No? Born again Christian, en inglés. Soy creyente bautista, soy acá lo otro. El único tipo de creyente que existe es el que ha nacido de nuevo. Puedo ser miembro de una iglesia, ir toda mi vida, entender doctrina bíblica, pelear por ella, enseñarla, pero eso nos dice que en ese día Él dirá, no te conozco. No te conozco. Así que solo hay un solo tipo de creyente bíblico, el que nace de nuevo. Y el que nace de nuevo es parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y ese creyente será resucitado. No el diácono, no el pastor, no el bautista, el metodista, no el luterano, no el católico, ninguno. Por denominación, por nacimiento. Únicamente por nacimiento. El versículo 19 se nos dice que porque agradó al Padre que en Jesús habitara toda la plenitud. Y aquí Pablo nos dice que en Cristo habita todo el poder y toda la autoridad. Es Dios. No es un ser creado, glorificado. Hay gente que enseña, hay evangélicos que enseñan que Cristo fue nacido natural, pero glorificado a Hijo de Dios. No, Señor. Cristo es eterno, ya lo hemos estudiado, es eterno, desde antes de la creación, después de la creación, desde antes de la humanidad, después del mundo físico, siempre Cristo será el eterno. Entonces, Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Siempre lo ha tenido. Pero este concepto, yo no sé ustedes si se sienten cómodos con eso que les digo ahorita, pero es un concepto que no se describe literalmente como yo lo digo, pero es un caso legal que muchas veces se nos está enseñando por medio de una enseñanza doctrinal. ¿Por qué el mundo le pertenece a Él? Es un argumento legal.
Hay una legalidad de por medio que hace que Él sea el dueño de eso. Por eso dijimos que Él fue el primogénito de la creación. No porque fue creado primero, pero porque es preeminente y supremo sobre todo, desde antes de la creación. Y como eterno, Él es el creador de todo. Por lo tanto, todo lo que Él ha hecho, es de Él. Por ejemplo, usted hace algo en su casa, cocina unos chilaquiles riquísimos, imagino que sí, son suyos. Y de quien usted se los comparte, pero siguen siendo suyos. No puedo llegar yo a su casa y decir, son míos. ¿Verdad que no? Está bonito su carro, hermano, es mío. Hay un derecho legal, ¿sí o no? Pues Cristo tiene derecho legal sobre su creación, derecho legal porque es Dios, porque es creador, y derecho legal sobre su iglesia. Es un derecho legal. Entonces, Él tiene poder sobre la vida, poder sobre la muerte, y su poder y autoridad transformará y resucitará a los verdaderos creyentes. Ahora, este tipo de lenguaje no suena muy inclusivo, porque suena como demasiado exclusivo, eso de qué es la gente que viene y por qué no les llama, por qué es que usted dice que no son cristianos o algo así. Y yo no me meto en eso, yo no me pongo a evaluar si alguien es salvo o no. Es algo personal entre la persona y Dios. Pero sí dice Cristo que por sus frutos los conoceremos. ¿Sí o no? Entonces, no es para nosotros juzgar si alguien es salvo o no, pero toda persona debe asegurarse que verdaderamente ha nacido de nuevo otra vez. No es sello del pastor que sí. Incluso se nos enseña que es sello del Espíritu Santo que sí. Él garantiza que la persona es un creyente, no el pastor. Y nosotros debemos de estar seguros que verdaderamente hemos nacido de nuevo. 1 Corintios 15, 51, 52 dice, presten atención que les voy a contar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Yo no sé si ustedes han escuchado mucho, pero en los medios sociales se escucha mucho que no hay rapto. No hay rapto. Y qué casualidad que cuando el mundo está más diabólico que nunca, hay un gran movimiento de pastores y evangélicos que dicen que no hay rapto. El argumento no es conmigo, que creo que el rapto es verdad, es con la Biblia. ¿Por qué? Porque se nos dice en varios lugares que Cristo regresa por la iglesia, que seremos transformados, que nosotros fuimos creados para la ira de Dios, ya hemos sido redimidos de la ira de Dios. No quiere decir que no atravesemos persecución, pero el juicio final no lo podemos imaginar. Y la palabra enseña de que Cristo regresa por su iglesia. Qué casualidad que la iglesia en gran segmentos ahora dice no hay rapto. Es invención de un hombre en los 1800. Y eso es una mentira. Porque cuando estudiamos el verano pasado vimos que la palabra es harpazo en Tesalonicenses, lo cual significa arrebatamiento. Seremos arrebatados. Así que Cristo volverá por su iglesia y la va a resucitar. Y Pablo lo llama un misterio porque la iglesia todavía no está entendiendo todo lo que va a entender cuando se cierre el canon de escritura. Entonces termina esta porción explicando que Jesús no solamente tiene el poder, pero el propósito de ese poder es la reconciliación entre Dios y los hombres. A eso vino Cristo, ¿no? Cristo vino a reconciliar, vino a buscar lo perdido, vino a buscar a los enfermos del alma, vino a morir por nosotros y para redimirnos y para salvarnos. El propósito expresado de Jesús, de su poder, es reconciliarnos a Dios. Por eso en el versículo 20 se nos dice, volviendo ya aquí a Colosenses, por medio de Él, o sea, por medio de Jesús,
reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las cosas que están en la tierra o las que están en los cielos. Así que cuando leemos ese tipo de enseñanza, a veces, tal vez le sucede lo que me sucedía a mí cuando comencé a estudiar la Biblia, que lo veía simplemente como un párrafo largo, sin mucha interrupción. Siempre creí que fue por inspiración del Espíritu que el autor estaba escribiendo, pero no entendía que dentro de ese párrafo largo eran verdades que debíamos de escudriñar y entender. Que no era simplemente Pablo que no sabía cuándo parar de hablar, que tenía mala gramática, sino que todas estas cosas tienen un conjunto en mensaje y también tienen conceptos y principios y enseñanzas individuales que deben ser entendidas. Por eso comenzamos con que fuimos trasladados del reino de la muerte al reino de su Hijo amado, que Él es el Dios visible, la imagen visible del Dios invisible, que Él es el creador de todas las cosas y ahora que Él es la cabeza de todas las cosas. Y pensamos, bueno, tal vez es simplemente un párrafo largo. No, son elementos de un concepto. Todo le pertenece a Él, especialmente su iglesia. ¿Por qué? Porque lo otro Él lo dijo y fue. Pero su iglesia le costó su cuerpo y le costó su sangre. Por ejemplo, en la creación vimos que por su voz, hágase la luz, háganse las aves. Pero luego dice que con sus manos formó el cuerpo de Adán y que sopló su propio aliento, sopló dentro del cuerpo de Adán y Adán se convirtió en un alma viviente. Los animales no son alma vivientes. Dios dijo que caigan lagartijas y sapos y cocodrilos y jirafas y cebras. Todo fue hecho. La diferencia, ¿no? La creación, Él la habla. Su iglesia está su propio cuerpo y su sangre de por medio. Por lo tanto, la iglesia no le pertenece a nadie más. No es del mundo, no del gobierno, no de la religión tradicional, no de ninguna región. La iglesia es de Cristo. Entonces, como creyentes, esto tal vez no suena muy excitante, pero debe ser el fundamento de vida. En esto edifico mi fe. Cristo es mi creador, Cristo es mi salvador y Él es mi cabeza. Esta es mi vida. Entonces, Dios hizo lo imposible por medio de Jesús. Jesús dio su sangre y su cuerpo para reconciliarnos a nosotros, que éramos pecadores perdidos, sin esperanza y sin vida. Entonces, ese es el plan que todavía continúa, que Dios sigue llamando a la gente al arrepentimiento. ¿Por qué no cerramos este estudio con un momento de oración, como siempre lo hacemos? Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra nos fue dada para nuestra obediencia, nuestro entendimiento, nuestra aplicación. No es para pelearla, no es para divertirnos con ella, es para creerla y vivirla, Señor. Y te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Rey y nuestra cabeza. Como iglesia, como individuos, Señor, estamos sujetos a ti y al dominio tuyo en nuestra vida por medio de tu palabra. Señor, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Muchas gracias por estar acá. Sé que tal vez fue un poco incómodo llegar, pero se los agradezco muchísimo. Recuerden que hay cafecito. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna observación que podamos hablar un poquito. Si no, no hay problema, pero si acaso hay.